Hola, buenas tardes. Este es la clase que corresponde al tema 2 de la unidad 2 sobre fuentes del derecho internacional, solución escasa. Y vamos a desarrollar la explicación del PowerPoint que va a estar subido en el aula virtual. El material de estudio de este tema está establecido en el programa de la materia, ¿sí? Es Moncayo, Vinuesa y Gutiérrez Poza, que también está el link del libro en el aula virtual. Bueno, iniciamos. En la diapositiva 2 vemos cómo está establecido el concepto de fuente del derecho internacional. Ahí estamos preguntándonos de dónde viene la norma, de dónde proviene la norma, cuál es el origen, el proceso a través del cual se produce la dinámica en el tiempo en que se crea la norma. Decimos las razones que llevan a la adopción de una determinada norma jurídica, como también los procedimientos de creación de normas o los medios para verificar la existencia de una concreta regla de derecho positivo. O sea, cómo una norma es creada y en qué forma esta norma se verifica y se manifiesta. ¿Por qué hablamos de la ambigüedad de este concepto? Estamos hablando de la ambigüedad de este concepto porque estamos diciendo que hay normas, hay fuentes, ¿sí?, de creación de la norma que pueden ser materiales o formales, ¿sí? Cuando hablamos de fuentes materiales estamos hablando de los acontecimientos históricos, ¿sí?, a través de los cuales en el tiempo hicieron o produjeron el nacimiento de la norma. Por ejemplo, como bien dice la diapositiva, las guerras mundiales o el Holocausto, que es un ejemplo que siempre damos en clase. En el caso de las fuentes formales, estamos hablando de los procedimientos por los cuales esa norma se manifiesta y se verifica. Ese procedimiento, ¿sí?, puede estar contenido en un tratado, puede estar contenido en una constitución, en el ámbito del derecho interno, pero es la norma aplicable. También es la costumbre, ¿sí? Y en sentido amplio es la doctrina como un método para manifestar la existencia de esa norma. Entonces, cuando hablamos de fuentes, estamos hablando de cómo, ¿sí?, se origina el derecho, de dónde provienen las normas del derecho internacional, y esas fuentes pueden ser materiales, los acontecimientos históricos, los acontecimientos materiales surgidos en la realidad, como por ejemplo el Holocausto, y las fuentes formales son los procedimientos o los procesos por los cuales la norma se crea de manera formal. En el caso del Holocausto, ¿sí?, el delito de genocidio ha sido prohibido y está previsto en la Convención sobre la Prevención del Delito de Genocidio de 1948, y que es justamente la fuente formal del acontecimiento material que fue el genocidio producido durante el Holocausto. En el derecho internacional, las fuentes están enumeradas de manera taxativa en el artículo 38 del Estatuto de la Corte de las Naciones Unidas, ¿sí?, en el que todos los estados parte de las Naciones Unidas han suscrito. Este artículo hace una enumeración y dice: la Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar, o sea, tiene la obligación de aplicar estas fuentes que, como les decía, están enumeradas y no pueden ser incluidas otras. Y dice: las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes, la costumbre internacional como prueba generalmente aceptada como derecho, los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas, ¿sí?, de las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia en las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho sin perjuicio de lo establecido en el artículo 59, ¿sí? Y lo que dice la presente disposición, o sea, en el último párrafo, va a decir que no se restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex aequo et bono, si así las partes lo convinieren, ¿sí? Aquí la Corte va a hacer una enumeración de cuáles van a ser necesariamente, obligatoriamente, y se deberá aplicar
las fuentes o los elementos que tendrá en cuenta en el momento de llevar adelante sus decisiones judiciales. Hace una distinción, ¿sí?, entre las propias fuentes que describe, ¿sí? Todas ellas son fuentes formales, solo que algunas son fuentes formales en sentido estricto y otras fuentes formales en sentido amplio. Las convenciones internacionales, que son los que nosotros denominamos tratados, la costumbre internacional y los principios generales del derecho, son fuentes formales en sentido estricto. Y las decisiones judiciales, o sea, la jurisprudencia y la doctrina de los publicistas, son fuentes formales pero en sentido amplio, ¿sí? Entonces hace una distinción. No habla el artículo de ningún tipo de jerarquía, solamente determina que el inciso D del párrafo 1, o sea, la jurisprudencia y la doctrina, son medios auxiliares para determinación de las reglas de derecho, ¿sí? Pasemos a la siguiente diapositiva. Acá vemos lo que hablábamos recién, las fuentes formales en sentido amplio y las fuentes formales en sentido estricto, ¿sí? Y esta enumeración que hace el artículo 38 no establece una jerarquía expresa, pero entiende la doctrina que esa jerarquía obviamente no estaría dada para las fuentes formales en sentido estricto, pero sí en relación de las fuentes formales y las fuentes formales en sentido amplio y las fuentes formales en sentido estricto. O sea que si en la misma situación se aplica un tratado, ¿sí?, pero hay una doctrina que es contraria a la aplicación o a las disposiciones de ese tratado, por supuesto la Corte estaría obligado a darle prevalencia a la aplicación del tratado, ¿sí? Eso, aun cuando no estaba establecido, es un criterio doctrinario. ¿Qué sucede en el caso de la presencia en el momento de decidir por la Corte de la posibilidad de aplicar dos tratados o en un mismo tratado tuviera normas que fueran generales y específicas y se aplicaran a la misma situación? ¿Qué es lo que debe hacer? Debe aplicar dos principios generales que ustedes conocen desde siempre, desde el principio de la carrera, que son la temporalidad y la especialidad, ¿sí? El primer principio, norma ulterior deroga una norma anterior, es el principio de la temporalidad, y el segundo principio, norma especial deroga norma general, son principios que ayudan a la interpretación del tratado, ¿sí?, en el momento de su aplicación. Entonces, la Corte hará uso de estos principios para determinar cuál es el tratado, cuál es la norma dentro del tratado que se aplica. Hay excepciones, justamente, como el derecho internacional público, como conjunto de normas y principios, ¿sí?, va a tener excepciones y va a tener criterios también para la aplicación, ¿sí?, o para la toma de decisiones por parte de la Corte. Por ejemplo, una norma imperativa dentro del ámbito del derecho internacional es el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, que establece la prevalencia de todas las obligaciones de la Carta sobre cualquier otra obligación internacional. También está el carácter de las normas imperativas, que son, digamos, superiores a cualquier norma dispositiva, y como ustedes veían en la clase anterior con la doctora Marta, una norma imperativa no puede ser dejada de lado por una norma dispositiva, porque el carácter de la norma imperativa no permite ser derogada por una disposición entre los estados, sino que debe ser derogada por una disposición que tenga la jerarquía y que se tome en el ámbito, digamos, igual de su creación, ¿sí? Y lo mismo sucede con todo el núcleo duro que representa el ius cogens, el orden público internacional, estos principios jurídicos que son fundamentales para el sistema y que los estados no pueden desconocer. Entonces, esas serían las excepciones y las normas interpretativas de aplicación a la hora de poder, digamos, hacer aplicación de las fuentes. Como decíamos, entre la costumbre y los tratados no hay jerarquía, tienen la misma jerarquía, por lo tanto se pueden presentar distintas situaciones.
Puede suceder que un tratado derogue una norma consuetudinaria, ¿sí? Un tratado que se aplica a las partes, deroga una norma consuetudinaria que las partes, o sea, una costumbre que las partes tenían entre ellas. Entonces, el tratado viene a prever situaciones distintas a esa costumbre. Entonces, ahí en ese caso, digamos, se genera, por ejemplo, lo que sucedió en el caso de Nicaragua, de las actividades paramilitares con y en contra de Nicaragua, ¿sí? Ahí muchas veces el nacimiento de una costumbre que no es ius cogen no significa que tenga la entidad como para convertirse en una regla general. Entonces el tratado puede naturalmente dejar de lado digamos, esa costumbre. Y también puede suceder, digamos, que una norma consuetudinaria derogue a un tratado siempre que tenga el mismo ámbito de validez material y personal. O sea, puede pasar que las partes hayan suscrito con anterioridad un tratado y luego la práctica internacional, común, reiterada y con convicción de obligatoria, derogue esa disposición del tratado. Y en ese caso, ¿sí? Hay que tener en cuenta que se aplique sobre la misma materia, o sea sobre la misma situación y estemos hablando de los mismos estados. La norma sea llevada adelante por partes del tratado, ¿sí? Estas situaciones, ¿sí? También se ven reflejadas esta relación dinámica entre la costumbre y los tratados. Está reflejado en la dualidad de fuentes que hay muchas veces en el derecho internacional general. Entonces puede haber una pauta de costumbre, una pauta de conducta que puede ser obligatoria por una costumbre o por un tratado para el mismo sujeto y en el mismo momento. O sea, estar vigentes en la misma situación, una costumbre y un tratado. Entonces, por ejemplo, sucede que en el caso, por ejemplo, de la aplicación del principio del no uso de la fuerza, ese principio que está, digamos, establecido en la Carta de las Naciones Unidas, no solamente es un principio de norma positiva, sino también es una costumbre del derecho internacional, digamos, y está, digamos, dentro del núcleo del ius cogen, una norma imperativa. Entonces, hay una dualidad de fuentes. Me obliga por el tratado de la Carta, pero también me obliga por la costumbre. Bueno, ahora vamos a ir un poquito más rápido porque vamos a ir analizando las distintas fuentes. Yo les pido que ustedes vayan profundizando muchas de las cosas que yo voy a decir acá son un resumen de lo que por ahí vemos en clase, pero que ustedes vayan viendo el material de estudio, Moncayo, Vinoes, y vayan profundizando, no se queden solo con los PowerPoint, ¿sí? Cuando en el inciso 1 del párrafo 1, en el inciso A, perdón, del párrafo 1 del artículo 38, se habla de tratados o convenciones internacionales, como lo dice el artículo, estamos hablando de los acuerdos de voluntades entre dos o más sujetos del derecho internacional con capacidad suficiente para crear, modificar o extinguir derechos en este ordenamiento, o sea, en el ordenamiento del derecho internacional. Puede tener distintas denominaciones, pueden ser tratados, pueden ser convenios, pueden ser pactos, pueden ser notas reversales, pueden ser protocolos. De hecho, ustedes a través de la materia van a ver que vamos a hablar de convenciones, vamos a hablar de pactos, vamos a hablar de protocolos, ¿sí? Y todos ellos son acuerdos de voluntades de los sujetos del derecho internacional. Esta es una definición amplia, ¿sí? General, que toma, ¿sí?, el artículo 38, que ha sido el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que ha sido, digamos, suscrito en 1945, o sea, con el nacimiento de las Naciones Unidas, y que tiene la idea de abarcar todos estos acuerdos de voluntades entre organizaciones internacionales, sujetos del derecho internacional de distinta naturaleza, estados, ¿sí? Y que se contrapone con otra definición que ustedes van a ver en adelante, la unidad 10, que es la del artículo 2 de la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, que se suscribe en 1969. En esa definición, ¿sí?, se restringe la idea de tratado. Y ya hablamos de un acuerdo internacional celebrado por escrito
entre estados regidos por el derecho internacional y consten en un instrumento único o un instrumento conexo, cualquiera sea su denominación. O sea que estamos hablando, ¿sí?, de un acuerdo que tiene una forma, que es por escrito. Y después estamos hablando que ese acuerdo es suscrito por Estado, o sea, por sujetos determinados del derecho, no por cualquier sujeto del derecho internacional, sino solo por Estado. Entonces, hay un carácter restringido en la interpretación de ese concepto. Y después lo demás es regido, bueno, por el derecho internacional, que es similar en este ordenamiento y que no importa su denominación particular. ¿Por qué hacemos referencia a la Convención de Viena del Derecho de los Tratados? Porque la Convención de Viena del Derecho de Tratado, a partir de su entrada en vigor, o sea, su firma fue en el 69 y entra en vigor, por ejemplo, en Argentina en el 81, va a ser la regla que va a regir cómo se llevan adelante, se celebran los tratados. Tiene un ámbito de validez personal que son justamente los estados, esos sujetos, como decíamos, del derecho internacional, que tienen territorio, población, organización política, soberanía, barra independencia, ya lo van a ver en la unidad siguiente. Tiene una temporalidad desde el 69, desde que entra en vigor, ¿sí? ¿Y qué pasa con los otros tratados, los que se suscribieron antes, los tratados que venían previstos por el artículo 38? Estos tratados siguen siendo tratados, siguen existiendo y siguen teniendo validez, pero no se aplica a sus disposiciones lo que establece la Convención de Viena del Derecho de los Tratados. Pero nosotros, sí, vamos a estudiar la Convención de Viena del Derecho de los Tratados en la materia y por lo tanto, en la unidad 10 de esta materia, por lo tanto ustedes tienen que tener presente, ¿sí?, que hay una convención que establece cómo se celebra un tratado. Lo que no quiere decir que se desconozca la validez de los tratados anteriores a su sanción y a su celebración. El ámbito espacial de la Convención de Viena es el territorio de los estados y con respecto a la forma, la Convención de Viena dice que la forma de celebración tiene que ser por escrito, ¿sí? Hay tratados que se pueden celebrar de manera verbal. Generalmente la forma escrita es la forma, digamos, sugerida digamos, a los fines de la prueba. Y con respecto a la celebración, si bien no hay una obligatoriedad de celebrarlo con una determinada forma, ¿sí?, sugiere dos formas de celebración que son la buena y debida forma y la forma simplificada, que ustedes lo van a tener en la diapositiva 16. Yo ahora voy a pasar rápidamente las diapositivas estas que están en el medio, voy directamente a la 16. Ustedes vean la clasificación, que es importante para la introducción de la bolilla 10, digamos, para que ustedes ya vayan con mayores elementos a la unidad 10. Pero lo importante que ustedes tengan en cuenta que se sugiere, una cosa que no lo dije, las clasificaciones estas de los tratados son clasificaciones doctrinarias, no están en la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, ¿sí? Pero sí, la forma de celebración está en el artículo 6, a partir del artículo 6 de la Convención de Viena de los Derechos de los Tratados, perdón, y establece dos formas, los complejos o simplificados, ¿sí? Y dentro de los complejos o tratados de buena y debida forma, tiene distintas etapas de celebración. La negociación, como la discusión, el encuentro entre las partes para, digamos, negociar los términos del tratado, la adopción del texto, o sea, la redacción de un borrador, la autenticación de ese texto, que puede ser a través de una firma o rúbrica, o sea, o un procedimiento que se establezca en la negociación, que es, digamos, justamente determinar que ese tratado es definitivo, ese borrador, ese texto es definitivo, ¿sí? Entonces, los representantes, según cómo se estén negociando y quiénes sean los que tengan los plenos poderes para llevar a cabo la negociación, deben, digamos, llevar a su estado ese texto que va a ir firmado y rubricado. Y después la manifestación del consentimiento, que también se va a determinar por las partes, que puede ser la firma, el canje de instrumento, la ratificación, que va a ser interna e internacional, la aceptación, la aprobación, la adhesión, u otra forma, como el depósito de instrumentos, todo depende, ustedes van a ver, ahora cuando empecemos a ver más convenios y convenciones y tratados, van a ver que cada uno determina cuál es la forma de manifestar el consentimiento
¿sí? Eso lo hacen las partes. Y los simplificados, o en forma simplificada, que son los tratados que se realizan a través de la negociación y la firma solamente, que esos son generalmente los que se hacen entre jefes de Estado. Otro elemento que está en el inciso B del párrafo 1 es la costumbre. La costumbre, que es la práctica común y reiterada entre dos o más estados, aceptadas por estos como obligatorias. En la propia definición están sus elementos, ¿sí? Hay un elemento material, que es la práctica común, reiterada y uniforme, y hay un elemento psicológico, que es la aceptación de esta práctica como derecho, lo que se llama por los juristas la opinio iuris, ¿sí? Este elemento material tiene componentes que son importantes que ustedes los analicen y los tengan identificados. La práctica común de dos o más estados, o sea, dos o más estados, ¿sí? Es una diferencia que hay con el acto unilateral, consistente en actos emanados de órganos o agentes del Estado dotados de competencia internacional, o sea, órganos con facultad para obligar al Estado. Actos similares, común, reiterada, digamos, o sea, tiene que ambos o los estados intervinientes llevar adelante actos similares. Pueden constituir un obrar o una abstención, o sea, no solamente son actos de obrar, sino también situaciones en las que yo dejo que pase la situación, o sea, me abstengo. Reiterada en el tiempo, o sea, tiene que tener una continuidad en el tiempo, tiene que haberse producido en distintos periodos. No hay un tiempo determinado para la doctrina, no hay un tiempo determinado en la digamos, previsto en algún tratado. Hay autores que hablan de 10, de 15, de 25 años, de la prescripción en el ámbito interno, pero lo cierto es que no está definido eso doctrinariamente, ¿sí? Y tiene que ser una práctica general o regional o local. O sea, esto diferencia, hay costumbres que son generales y hay costumbres que son particulares, ¿sí? Cuando hablamos del elemento psicológico, la segunda parte de la definición, estamos hablando de que esta conducta tiene una convicción de obligatorio para las partes. O sea, las partes entienden que están obligados a llevar adelante la conducta. Si no, esto no es, digamos, costumbre y es un uso. Ahí se diferencia, ¿no? La costumbre, hay una convicción, una idea generalizada de que es derecho, de que me obliga, ¿sí? ¿Y cómo se prueba esa costumbre? La costumbre, como yo les decía, no hay un periodo establecido para decir, bueno, o sea, se llevó adelante por tanto tiempo, eso no está establecido. Se entiende que puede ser según la situación, como la situación lo amerite, 5, 10, 20, 15, 25 años, va a depender de la situación. ¿Cuál es la carga de la prueba? En igual del derecho interno, el que alega prueba. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que el Estado, según si la costumbre es general o particular, que quiera probar la costumbre va a tener que ofrecer los elementos de prueba. Si estamos hablando de una costumbre general, estamos hablando de una costumbre que es conocida y aceptada por todos los estados. Entonces, el que quiera alegar una conducta distinta deberá probar esa conducta distinta y deberá probar que la lleva adelante con un tipo determinado, que es, digamos, para ese estado y otros estados, una práctica reiterada, común, obligatoria. Si estamos hablando de una costumbre particular, serán los estados que tienen esa costumbre particular los que deberán probar, ¿sí?, que llevan adelante esta costumbre entre ellos, ¿sí?, porque es una costumbre que conocen ellos, la región, locales, ¿sí? Entonces, el que alega que la costumbre tiene fuerza legal, que tiene convicción, entonces ese es el que debe probar. Hay que tener en cuenta también que el Estado que quiera, digamos, probar la costumbre puede haber tenido, o sea, tiene que haber tenido, en el momento del nacimiento de la costumbre, la posición de objetor persistente, que es que, por ejemplo, si se opone a esa costumbre general, en el momento del nacimiento de la conducta hizo una protesta expresa y clara, o mantuvo silencio, aquiescencia frente al nacimiento de la costumbre. Entonces también hay que analizar cuál fue la posición al momento de probar. ¿Cómo se puede probar? Bueno,
hay declaraciones de los jefes de Estado, representantes de los poderes, tratados internacionales, sentencias de los máximos órganos jurisdiccionales del Estado. O sea, hay distintos medios, tienen que ser medios expresos, medios, digamos, en los que se pueda probar. Pasemos al tercero de las fuentes, a la tercera de las fuentes principales enumeradas en el artículo 38. Estamos hablando de los principios generales del derecho. Y el artículo dice principios generales del derecho interno reconocidos por los estados civilizados. Una redacción antigua, pertenece a la época que se suscribió, en 1945, y lo que quiere significar es que deben ser principios generales que representen los principales sistemas jurídicos del mundo. ¿Por qué? Porque como ustedes van a ver cuando estudian la Corte Internacional de Justicia, la Corte va a entender sobre los asuntos que todos los estados le sometan. Entonces, por lo tanto, va a tener representación en su composición de todos los sistemas jurídicos del mundo. Y entonces, ahí la idea de incluir a los principios generales del derecho, ¿sí?, es tener, digamos, principios, métodos de interpretación, medios de interpretación para la aplicación del derecho, ¿sí? Entonces, para la aplicación del tratado y la costumbre. Entonces, se van a distinguir estos principios generales del derecho con los llamados principios del derecho internacional, que no son los enumerados en el artículo 38. Entonces, los enumerados en el artículo 38, estos principios generales, ¿sí?, del derecho interno, son principios que ustedes ya conocen, que ustedes han visto y han tenido, digamos, que estudiar y han analizado en distintas materias: el orden público, la ley posterior de la ley anterior, la cosa juzgada, el abuso del derecho, ¿sí?, digamos, la ley especial deroga la ley general, que lo veíamos al principio, y que son, como ven, son todos principios que se aplican en las distintas ramas del derecho y están presentes en la mayoría de los sistemas jurídicos y que sirven para la interpretación de todas las normas en general. Por eso son valiosos para la Corte Internacional de Justicia, porque les sirven justamente para hacer aplicación de la norma positiva en el derecho internacional. Y son distintos a los mal llamados principios generales del derecho internacional, que son abstracciones que se han ido consolidando por la costumbre, por los tratados dentro del derecho internacional, como la libertad de los mares, la igualdad de los estados, que son principios del derecho internacional, ¿sí? Esos principios son principios que rigen las relaciones del derecho internacional, pero que no son estas normas de interpretación como son los principios generales del derecho. Ya llegando al final de esta clase, vamos a hacer el análisis de el último párrafo, o el último inciso, perdón, del párrafo 1, que habla sobre las fuentes auxiliares. Y dice: las sentencias judiciales y la doctrina, ¿sí?, de los principales juristas. Y le dice que son fuentes auxiliares, o sea, son fuentes formales, como decíamos, pero en sentido amplio. ¿Por qué fuentes auxiliares? Porque nos sirven, ¿sí?, para interpretar el derecho positivo, porque nos sirven para interpretar la costumbre. La jurisprudencia nos está hablando de las sentencias que se tomaron por ese tribunal en anteriores casos, que son similares a este que se somete ahora, y la doctrina me habla de la opinión relevante de juristas reconocidos, de intérpretes del derecho, que van a pensar cómo se aplica esa norma. Entonces, es importante que la Corte tenga en cuenta de manera auxiliar, ¿sí?, qué es lo que piensan los juristas o cómo fue que se resolvieron otras situaciones a las que se le aplicaban tal vez la misma norma o la misma costumbre. Pero estos son fuentes auxiliares, por lo tanto, los autores entienden que si bien no está determinada la jerarquía, no podrían dejar de lado en la aplicación a un tratado o una costumbre. En la diapositiva ustedes también ven que hemos incluido las decisiones de los organismos internacionales que no están en el artículo 38, así como los actos unilaterales no están incluidos en el artículo 38, pero nosotros vamos a hacer una pequeña alusión cuando hablamos de las decisiones de los organismos
internacionales, ¿sí? Estamos hablando de las recomendaciones que hacen, por ejemplo, la Asamblea General, la OMS, que son recomendaciones que hacen los estados para llevar adelante eh, determinadas situaciones, aplicaciones de derecho o adelante de determinados procesos, ¿sí? Estas son recomendaciones que no son fuentes del derecho internacional en el sentido del artículo 38, porque la enumeración del artículo 38 es taxativa. Lo mismo pasa con los actos unilaterales que tampoco están enumerados en el artículo, pero que como son una manifestación de voluntad de un solo sujeto del derecho internacional, cuya validez no depende de otros actos jurídicos, pero que sí tiende a generar, por ejemplo, efectos jurídicos, creando, modificando, extinguiendo o conservando derechos y obligaciones para sujetos y muchas veces para terceros, nos parece importante que ustedes tengan en cuenta cuál es, digamos, la naturaleza de estos actos unilaterales. La Comisión de Derecho Internacional de la ONU hace un análisis y los considera en sentido estricto y dice que tienen que ser declaraciones formales estos actos unilaterales de un Estado, ¿sí? Y con una intención de producir obligación en virtud del derecho internacional. Tiene que ser una declaración formal expresa de un Estado. Por lo tanto, no van a crear normas generales, van a crear normas particulares para el Estado, para el sujeto que las emana. Y otros estados dicen, autores hablan de que no puede crear efectos para terceros, justamente porque, digamos, son una declaración unilateral. Lo importante acá es tener en cuenta que el órgano del cual emanan tenga capacidad o facultad para obligar al Estado, ¿sí? Porque tiene que ser justamente un órgano, que es un jefe de Estado, un ministro de Relaciones Exteriores, que tenga capacidad, ¿sí? Para obligar al Estado, así pueden tener el efecto jurídico que se busca. Un caso que siempre se habla en clase, que ahora por el tema del tiempo no tenemos tiempo de desarrollar, el tema de los ensayos nucleares de 1974 de Francia en la Corte Internacional de Justicia, que si a ustedes les interesa lo pueden ver, ¿sí? Y bueno, y la importancia ahí en el análisis es que estos actos unilaterales tienen que ser, como les decía, públicos, claros y específicos. También el tema de los actos unilaterales se relaciona con el estoppel, y la aquiescencia, que si bien no están tampoco enumeradas en el artículo 38, pero es importante que ustedes tengan en cuenta que el estoppel es una restricción, deriva de la doctrina de los actos propios del derecho interno, y ahí es cuando el Estado no puede volver sobre sus propios actos, lesionando los derechos o las expectativas de otro Estado. O sea, un acto unilateral también va a estar restringido por esa situación y no puede, digamos, el Estado con un acto unilateral volver sobre sus propios actos. Con respecto a la aquiescencia, que es como hablábamos hace un rato, el tema del silencio, en una situación en la que se amerite, por ejemplo, una protesta formal por parte de un Estado, el Estado mantiene una actitud, digamos, de silencio, ¿sí? Acepta o frente a la reclamación se mantiene en silencio y por lo tanto se entiende que lo consciente y le es oponible. Entonces también la aquiescencia se interpreta como un acto unilateral en donde va a haber un efecto jurídico justamente y ese efecto jurídico al consentirse va a ser oponible al Estado. Pasemos ya a la última diapositiva, ¿sí? En donde analizamos el último párrafo del artículo 38, que es el principio ex aequo ad bonum. El artículo 38 dice, la presente disposición no restringe la facultad, ¿sí?, de la Corte para decidir en un litigio ex aequo ad bonum si así las partes, ¿sí?, lo convinieren. Cuando estamos hablando de la equidad, generalmente uno cuando da un concepto es el concepto que aprendemos al principio de la carrera, que habla de dar a cada uno lo suyo. ¿Qué es lo que quiere, qué es lo que está, de qué nos está hablando este párrafo? Digamos, las partes en la controversia, pueden expresamente facultar a la Corte, ¿sí?,
para que decida la situación ex aequo et bon. ¿Qué quiere decir? O sea, le pueden dar a la corte, las partes, la posibilidad de tomar una decisión que se aplique al caso concreto, ¿sí? No va a sentar jurisprudencia, y que pueda apartarse de criterios estrictamente jurídicos, porque en ese momento y para esa situación la resolución es la más equitativa posible, ¿sí? Entonces es una facultad que la Corte no puede tener de oficio y que no va a tener recurso, no van a tener recurso la parte contra ese fallo, pero que hace a una resolución más equitativa. Las partes entienden que en ese momento, ¿sí?, la Corte va a tomar la mejor decisión, aún alejada de los criterios estrictamente jurídicos, pero que es una decisión, ¿sí?, equitativa. Entonces, por eso se habla del caso concreto, o sea, se aplica a un caso concreto, no hay recurso contra esa decisión, ¿sí? Y ese criterio muchas veces puede ser un criterio que no sea estrictamente jurídico, dejar de lado un tratado y establecer, digamos, otros criterios más adecuados a la situación concreta. Bueno, hasta acá llegamos, les agradezco que me escuchen, les pido que dejen todas las consultas que tengan en el foro y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.